el Señor nos ha venido hablando, ¿verdad? Mucho acerca de lo que significa un encuentro con Él. Muchas veces podemos experimentar también en nuestras vidas ese encuentro de muchas maneras. Podemos experimentar un gozo que no sabemos por qué está allí, las circunstancias prácticamente no lo ameritan, pero yo estoy gozoso. Como hemos hablado en otras oportunidades, ¿se acuerdan de Moisés, del pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera, Gedeón, estas personas que algunos no tenían, se les iban las fuerzas. Bueno, y así hay un montón de cosas, ¿no? El hecho de sentirse, la primera cosa, el sentirse indigno. Eh, Hay mucha gente que llora también, gente que cae al suelo. Bueno, se puede manifestar de esa manera. Yo no estoy diciendo que siempre se manifieste así, pero sí se puede manifestar de esas maneras. Pero lo cierto es que cuando el Señor se manifiesta, entonces es porque el Espíritu Santo, ¿no?, ha venido sobre la persona. Y por eso es que nosotros, al tener el Espíritu Santo ya dentro de nosotros, podemos experimentar su poder, su misericordia, su amor, su gozo, ¿no? Podemos, o sea, todos los frutos del Espíritu Santo empiezan a gestarse hasta que salen a la luz. El fruto del Espíritu, digamos, todos los componentes del fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver un poco, ya en algún momento he hablado acerca de la santidad y la gracia, pero este va a ser como una segunda parte, digamos. Hace tiempo que no hablaba de esto, o hace unos meses, digamos, pero quise retomar el tema, bueno, obviamente guiado por el Señor, porque es importante que nosotros empecemos a atar todos los cabos, digamos, ¿no? Y tener y hacer un eslabón realmente fuerte y poderoso. Así que acompáñame por favor ahí en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1:3, perdón, que dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, ya con este primer versículo ya nos empieza a dar luces acerca de lo que el Señor, o del propósito que el Señor, digamos, tiene con nosotros. Dice que Él nos hizo renacer, ¿no? Aquí la palabra renacer habla de un nuevo nacimiento, volver a nacer, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan 3:3? Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una persona que no puede ver el reino, es una persona que no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida, es una persona que no entiende lo que el Señor hace en su vida, y por eso es que cuando estas personas pasan por calamidades, circunstancias difíciles, siempre la pregunta es la misma: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Porque no puede entenderlo, ni es capaz de entenderlo, porque esto no son cosas que se puedan entender intelectualmente, sino que es una revelación espiritual. Por eso es que es muy importante que tú y yo, cuando estemos razonando mucho la palabra de Dios, caigamos en cuenta de que ese razonamiento no nos va a dirigir en la dirección correcta. Normalmente nos va a dirigir en una dirección equivocada, ¿ya? Nos va a llevar hacia un destino falso, porque nosotros no podemos pretender entender al Señor. Por eso es que es importante eso de renacer, pero dice para una esperanza viva. Esa esperanza viva es una esperanza que no muere, es una esperanza que yo puedo poner y que me dura toda la vida, porque yo digo, me entrego al Señor por completo y puedo estar seguro
que el Señor tiene el control de mi vida en cada detalle. Por ejemplo, esta gripe que tengo, ¿verdad? O que tenemos acá en casa, eh, bueno, incluso hasta eso tiene el Señor el control. Yo venía pensando hace unos días que teníamos casi 2 años, por ejemplo, sin tener ninguna gripe por el asunto de la mascarilla y todo eso, que ya uno ni se enferma, ¿no? Yo tenía mucho tiempo que no me daba, pero ni una tosecita. Entonces, ni un estornudo prácticamente. Entonces, pensé que en lugar de ser beneficioso, era más bien malo, porque se debilita el sistema inmunológico, ¿no? Mi cuerpo necesita renovarse, necesita fortalecerse y para eso necesita pelear, necesita entrenarse. Entonces, esta gripe, en lugar de verla como pucha que lata que me dio gripe y ojalá no me hubiera dado, prácticamente le doy la bienvenida, ¿no? Porque sé lo que está haciendo en mi cuerpo. Entonces, Él tiene el control de todo, ¿ves? El Señor me hizo nacer de nuevo para que yo pudiera poner mis esperanzas en Él y entender que lo que Él me dice es totalmente cierto. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. A través de Él solamente yo puedo llegar a la presencia del Padre. Entonces, además dice que es la verdad, por lo tanto, no hay nada de mentiroso en él, nada de mentira, y puedo confiar plenamente en lo que Él me dice. Entonces tengo la esperanza viva, no muere, está ahí latente, de verlo, de ser transformado cada vez más, de que mi vida se santifique cada día más, hasta que pueda estar en su presencia, o hasta que llegue a estar en su presencia. Ahora, dice que al final del versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque está hablando justamente de esa resurrección. Yo sé que voy a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces yo puedo guardar esa esperanza. Yo sé que en algún momento este cuerpo corrupto, enfermo, que se enferma, que se resiente, que le duele, etcétera, etcétera, es un cuerpo que tiene que morir para que resucite en una vida incorruptible. Entonces, muere la corrupción para nacer en incorrupción. Entonces, yo puedo mantener esa esperanza. Él me hizo renacer para que tenga la esperanza de la resurrección. Dice después en el versículo 4, para una herencia incorruptible, que es lo que les decía, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que para eso vamos a resucitar, queridos. Vamos a heredar una vida incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, es una vida donde ya no hay muerte, donde ya no hay pecado, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay maldición. Y esa es la vida que el Señor tiene reservada para nosotros. ¿Cómo reservada? Bueno, eso es como cuando tú vas a un restaurante, tú llamaste una semana antes y reservaste una mesa y dijiste voy a estar el sábado a las 2 de la tarde. Necesito una mesa y somos 5 personas y te reservo una mesa de manera que tú llegas y está la mesa ahí, dispuesta. Entonces, tiene el cartelito de reservado. Ahora, ¿qué hacen para saber que soy yo el que la reservó? Me buscan en un libro
Ah, Oscar Merino. Ah, sí, ¿verdad? Usted llamó tal día. Sí, señor, adelante. Y te llevan hasta la mesa. Algo parecido es acá. Cuando nosotros estemos pasando a la presencia del Señor, dice que vamos a llegar y se van a abrir los libros. El libro de la vida, por ejemplo, es el libro donde tu nombre debe estar escrito para poder entrar al cielo. Es esa, eh, ese cotejo, digamos, que se hace para ver si de verdad tú tienes entrada al cielo. Recuerden que esa entrada al cielo no se debe por las obras, porque tú eres muy bueno, porque te esforzaste, porque le pusiste empeño, ni nada por el estilo, porque la salvación es un regalo de Dios. No importa lo que hagas o lo que hayas dejado de hacer, la salvación depende de creer o no en Jesucristo. Es lo único. Entonces, y eso es lo bueno, porque de lo contrario, como dice también lo dice la Biblia, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno lo busca adecuadamente, o sea, ni siquiera nosotros lo buscamos adecuadamente. Necesitamos cada día más, ¿no?, dar un paso adelante en nuestra relación con Él. No es una relación estática, sino es una relación dinámica. Así que dice que en el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, el Señor nos guarda con su poder, pero ¿a través de qué? A través de la fe de nosotros, ¿no? Y esto hace que alcancemos la salvación que está preparada, ¿no?, para nosotros y que se manifestará cuando Él venga. Eso es básicamente lo que está diciendo acá el Señor. Entonces, tenemos a este Dios maravilloso que nos prepara, nos hace nacer de nuevo para resucitar y darnos una nueva vida muy diferente a esta, pero con un cuerpo también, en un planeta como la Tierra. De hecho, dice que la Tierra va a ser renovada, ¿verdad? Pero ya no va a ser una vida como esta, donde estamos todos pasando trabajo, enfermos de vez en cuando, con problemas de todo tipo. Ya no, sino va a ser una vida completamente diferente, y la tenemos reservada. Y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es importante que nosotros lo entendamos, queridos, porque no se trata de un esfuerzo humano, ¿lo es? Se trata de Dios guardándonos para, o sea, porque nos ama básicamente, nos guarda, porque ¿qué le hemos dado nosotros a Dios que Él no, nos esté devolviendo el favor? Pero nada, por supuesto, nada de nada. Entonces, por puro amor, sin haber hecho nada, Él nos guarda y nos da esta herencia porque quiere, básicamente, porque nos ama. Así que seguimos avanzando. Nosotros estamos llamados a esta vida incorruptible. En 1 Pedro 1, pero en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Y esto es importante, queridos. Es muy importante que nosotros entendamos que ya desde que yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor, como mi amo, mi dueño, el que me compró, ya no me pertenezco a mí mismo. Eso lo tengo que entender. No me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco al Señor completamente. Por lo tanto, ya no puedo vivir como antes.
Dice, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Si antes yo tenía deseos de drogarme, si antes yo tenía deseos de cualquier tipo, robar de ¿cómo se llama? De hacer negocios sucios, conseguir dinero a toda costa, porque por último el fin, ¿cómo se llama? Justifica los medios, y yo vivía así, entonces ya no tengo que vivir de esa manera. Ahora yo le obedezco al Señor. De hecho, en el 15 dice, ¿no? Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Dice completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. O sea que estamos llamados a una vida santa. Pero pastor, eso es imposible. ¿Cómo voy a ser santo si yo tengo todas mis cosas, mis pecados que no puedo? Bueno, no es imposible, querido. No es imposible, porque el Señor no nos va a pedir nada imposible. Ya lo he dicho otras veces. Si a ti te parece imposible, es porque lo estás evaluando desde el punto de vista de tu carne. No lo estás evaluando desde el punto de vista de Dios, donde Dios es el que te hace santo, pero te pide a ti que hagas el esfuerzo de buscarlo. Mientras tú te enfoques en buscar a Dios, tu pecado va a ir saliendo de ti. Tú vas a ir dejando el pecado, muchas veces de manera radical y otras veces es un proceso, pero vas a ir dejando el pecado. Porque es Dios el que te llamó, es Dios el que te capacita, es Dios el que te limpia. No eres tú, no es tu esfuerzo. Se trata, se trata de enfocarse en Él y no de enfocarse en el pecado. Cuando yo me he enfocado en el pecado y digo, ya, no voy a hacer esto, no voy a decir tal cosa, no voy a reaccionar tal cosa, inevitablemente fallo. ¿Ya? Y lo he podido experimentar muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me enfoco en mi propio esfuerzo. Cuando yo digo ya, no voy a caer en esto, no voy a caer en esa provocación, no le voy a contestar de esa manera, ¡pum! Lo primero que hice. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en mí mismo, porque me estoy enfocando en mis fuerzas. Pero cuando yo, si a mí me insultan, me dicen, o lo que sea, la tentación que me pongan, me enfoco en Jesucristo, entonces ahí sí es verdad que ya yo no actúo como antes hubiera actuado. Ahí es donde puedo notar la diferencia. Entonces, por eso es que tenemos que pensar en eso. Muchas veces nosotros también nos estancamos, ¿verdad? Y nos quedamos pegados en pecados, que es como un papel trapamoscas, ¿no? Como un atrapamoscas, donde las moscas se quedan pegadas al papel y no pueden salir. Muchas veces así el pecado nos atrapa y no podemos avanzar. Entonces hay adicciones, hay falta de perdón, hay, bueno, un montón de cosas, amarguras que nos atrapan y no nos dejan avanzar. Y estamos como las moscas ahí, vivas, pero estáticas, ¿no? No podemos seguir. Pero para poder despegarnos de ahí, yo no me puedo enfocar en mis alas, ¿verdad? Para volar, en mis pies o en mis piernas, en mis brazos, en mi fuerza para salir. Yo me tengo que enfocar en Jesucristo. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas, apóstoles, estaban presos, ¿cómo salieron de la cárcel? Ellos forzaron los grilletes, ¿verdad? Golpearon los barrotes, sacaron una lima, ¿verdad? O tenían un clip
en la boca y con eso se soltaron las esposas y los grilletes, los cepos que tenían en los pies. No, no fue así. Se pusieron a qué cosa, dice la Biblia, a alabar al Señor. Y entonces vino un terremoto y todo se rompió, se abrió la puerta de la cárcel, se cayeron los grilletes. No fueron ellos. No fue su gran fortaleza, ni, ni, ni fue que estaban cantando como una ópera, ¿verdad? Y alcanzaron un nivel así altísimo de vibración que rompieron las cosas. Tampoco fue así. Sino que el Señor los liberó. Y se trata de eso. Se trata de dónde yo me enfoco. ¿Dónde me enfoco? Si Pablo, preso, se hubiera puesto a pensar ya, ¿cómo salgo de aquí? Me pongo a ver, ¿verdad? Porque vi muchas películas y muchas series de policías y cosas, entonces inmediatamente trato de memorizar por dónde entré, los puntos débiles, ¿verdad? La distancia que tengo de tal punto a tal punto, recordar más o menos dónde estoy ubicado geográficamente para saber por dónde voy a correr, etcétera. Cuando ya yo estoy pensando de esa manera, yo me estoy enfocando en mi estrategia, en mi esfuerzo, en mis capacidades, etcétera, etcétera. Y eso raya en la idolatría. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en mí, no me estoy enfocando en el Señor. Entonces, yo necesito enfocarme en el Señor. Cuando estoy haciendo un negocio, antes de sentarme y pensar una estrategia, porque yo soy el más capo, el más bacán, ¿verdad? Y ir para allá y le voy a decir, le voy a plantear esto, porque tengo una habilidad tremenda, ya me estoy enfocando en mi propia capacidad. Mejor oro y le entrego al Señor ese negocio. Y claro, voy con la estrategia, pero o tal vez incluso el Señor me la cambie en el camino. Tal vez llego al sitio donde me tenía que reunir con la persona y esa persona no está porque tuvo una emergencia, porque se enfermó, porque le tocaba descanso, porque está de vacaciones y ahora me toca hablar con otro y todo lo que iba a decir, blue, se cae. Pero es que ¿acaso Dios no hace eso? Pero por supuesto que lo hace. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos dice, te estás enfocando en ti. Cuando tú te enfocas en tus pensamientos, te estás enfocando en ti. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en Él, no en nosotros, sino en Él. Por eso es que dice la palabra, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. No podemos vivir más en esos deseos. Estamos llamados a una vida completamente santa. Es posible si te enfocas en el Señor. Olvídate de tus pecados, olvídate de tu incapacidad, olvídate de tu autopercepción. Enfócate en Dios. Porque como hemos visto, Moisés también le dijo a Dios, no, yo no puedo, búscate a otro. Gedeón le dijo algo parecido, oye, pero si somos los más pobres de toda la comarca y yo soy el menor todavía. O sea, poca cosa. ¿Qué pasó con Isaías? Pero si yo soy un tipo de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos, o sea, te equivocaste, soy poca cosa. Entonces, todos somos poca cosa delante del Señor, eso está claro, está completamente claro. Somos poca cosa delante del Señor, pero Él nos capacita, Él nos provee. Pero si nos enfocamos en quién, en Él, porque si me enfoco en mi miserable capacidad, no voy a ir a ningún lado. Recuerden que la soberbia está muy ligada a la baja autoestima. Cuando una persona cree que se la sabe todas y que es súper capaz, súper inteligente, que es lo máximo, ¿verdad? Eh, la Biblia dice que el que cree saber algo no sabiendo nada se engaña a sí mismo. O sea, no sabiendo nada. La Biblia es súper cruda con ese tema. Eh, no lo disfraza. Entonces yo no me puedo creer eh, el último vaso de agua del desierto. De hecho,
creerlo, es revelar mi baja autoestima. El hecho de pisotear a los demás porque yo me siento mal, por ejemplo. De tratar de sobresalir humillando al de al lado. Es un problema de autoestima, claramente. Entonces, yo no puedo vivir ya conforme a estos deseos. Las adicciones, las inmoralidades, la falta de perdón, la amargura, son cosas que me anclan y me dejan pegado como una mosca en el papel atrapamoscas. Seamos santos porque Dios es santo. En Hebreos 12, versículo 14, dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. O sea que la santidad es clave para poder llegar a la presencia del Señor. Nuevamente, pastor, pero entonces estoy frito porque yo no soy nada santo, al contrario, soy bien pecador. Sí, yo también. Si nos enfocamos en nosotros, ninguno va al cielo, ninguno. El cielo no nos lo ganamos por nuestra capacidad o nuestro esfuerzo, como he dicho. Lo obtenemos gratuitamente por lo que Cristo hizo en la cruz, no por nuestra capacidad. Por lo tanto, si Él me da la vida eterna hoy y yo quiero conservar la salvación, yo necesito enfocarme en Jesucristo de ahora en adelante. Si yo tengo la salvación hoy y mañana yo me estoy enfocando otra vez en mis capacidades y me mantengo enfocándome en mis capacidades, me voy a alejar de Dios y la santidad no se va a hacer una realidad en mi vida y siempre voy a pensar que es imposible. Pero recuerda esto, querido. Dios no pide nada imposible para nosotros. Solo que el enfoque está equivocado. Enfócate en el Señor, en todo lo que hagas. Entrégale tu trabajo, entrégale tu vida, entrégale tu salud, tu familia, tus cosas, todo, entrégale todo. Y ya verás que la vida empieza a dar un giro. El Señor empieza a ordenar muchas cosas y tú mismo te vas a sorprender de muchas cosas. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 2. Dice, ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Otra vez. Que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Bueno, esto está enfocado hacia la inmoralidad sexual, ¿no? ¿Y por qué la inmoralidad sexual? Porque es uno de los elementos transversales en el ser humano. El ser humano, básicamente, a ver, si hablamos de porcentajes, vamos a hablar del 99.9%, para darle el beneficio de la duda del 0,1%, ha pecado o hemos pecado con inmoralidades sexuales de cualquier tipo. Y por eso es que está aquí en la Biblia explícitamente, ¿no? Porque es masivo este pecado. Entonces, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Dominar el cuerpo, mira eso, en forma santa y respetuosa. ¿Por qué? Porque acuérdate que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo te lo dio el Señor. No te pertenece. Parece que nos pertenece porque siempre está con nosotros. Pero no hay otra manera, ¿verdad?
siempre está conmigo, mi cuerpo siempre está conmigo. Donde yo voy, él va. Y donde él va, yo voy. Pero no me pertenece, le pertenece al Señor. Él es el que me lo dio y me lo prestó por los años que yo esté acá usándolo. Pero ¿qué uso le voy a dar? Ese es el tema. ¿Cómo voy a tratar mi propio cuerpo? Yo tengo que santificarlo, porque el dueño es santo. Imagínate tú que venga el rey o el presidente de la república, ¿no? Y te encomiende algo suyo, no sé, un libro, por decirte, ¿no? Un libro, algo. Y te dice, toma, guárdamelo, ¿verdad? Léelo, pero cuídalo, trátalo bien. ¿Cómo vas a tratar el libro? A ver, ¿será que te lo vas a meter en la cartera, ¿verdad? En el caso de las mujeres, o debajo del brazo, ¿no? Y te lo vas a llevar al metro, y lo vas a leer en el metro, todo apertujado, o vas a agarrar el libro con las manos mojadas, o mientras cocinas lo estás leyendo. ¿Vas a hacer eso acaso? Obviamente que no. Obviamente que el libro, bueno, lo vas a tratar con con mucho cuidado, ¿no? Lo vas a leer en sitios y en momentos adecuados. ¿Por qué? Porque sabes que se lo tienes que devolver impecable. Y harías todo el esfuerzo para hacerlo. Bueno, de la misma manera es tu cuerpo para con el Señor. Él te lo ha prestado para que lo santifiques, no para que lo entregues a la inmoralidad, sino para que lo santifiques y lo trates de forma respetuosa, dice la palabra. En el versículo 5 dice, no con pasión y malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. No con pasión y malos deseos. O sea que todas las cosas, ¿verdad?, que están fuera de lo bíblico deben ser poco a poco erradicadas, o sea, poco a poco, pero lo antes posible, erradicadas de nuestras vidas. Debe ser de esa forma. No podemos comportarnos como aquellos que no conocen a Dios o como nosotros lo hacíamos antes de conocer a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Ya, fíjate que el Señor castiga duramente, dice la palabra, cuando nosotros engañamos a otros con este asunto. No, sí, dale nomás que al cuerpo hay que darle lo que pida, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de chistes, ¿verdad? Y que vienen al tema, digamos, que van al tema. Nada de eso, sino que más bien nosotros debemos instruir para que todos vivamos una vida santa, porque estamos llamados a la santidad. En el versículo 7 dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Bueno, aquí claramente el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica hace una clara advertencia. Miren, Dios nos ha llamado a una vida santa, pero el que llega a despreciar estas enseñanzas, bueno, ya no me está despreciando a mí, dice el apóstol, sino a Dios mismo, porque Él es el que les ha dado el Espíritu Santo. Así que, como dije, es importante, realmente importante, el tema de la santidad, el tema de alejarse del pecado es importante, queridos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Y fíjense que este mensaje se llama santidad y gracia, porque ambos se complementan. Pero hay doctrinas, ojo, que hay doctrinas que están popularizadas en la iglesia
donde hacen un énfasis exagerado y tergiversado de la gracia, donde básicamente el mensaje es: no importa que peques, querido, estamos en el tiempo de la gracia. No importa, el Señor conoce tu corazón. Como estamos en el tiempo de la gracia, no importa. Dale nomás, tranquilo, no te preocupes. El Señor entiende. El Señor entiende que tú tienes tus luchas, el Señor entiende que tú estás así. No, no te angusties más por eso. Y eso da pie a vivir una vida de pecado y no de santidad. Entonces, ¿cómo se comulga? ¿Cómo comulgan la santidad y la gracia? Bueno, estas cosas las vamos a empezar a ver acá, ¿no? Mateo 5, 29 y 30 dice, por ejemplo, fíjate lo siguiente, ¿no? Esta fue una enseñanza de Jesús. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Esta radicalidad que enseñó Jesús, porque esas son palabras de Jesús, están vigentes hoy en día, querido. Claro, eso no quiere decir que vas a agarrar, ¿verdad?, un hacha y te vas a empezar a mutilar. De lo contrario, bueno, imagínate, yo creo que quedaríamos, no sé, el pecho nomás, o sea, y si acaso, estaríamos todos mutilados. Pero el asunto es, ¿por qué Jesús enseñó esto? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, de hecho, esto está dentro de un contexto de inmoralidad sexual, porque le preguntan acerca del divorcio, del adulterio, y Jesús da esta enseñanza en medio de este contexto. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús está hablando de una radicalidad extrema, pero esa radicalidad tiene que nacer en ti. Yo, por ejemplo, a mí no me corresponde ser radical contigo. A mí me corresponde ser radical conmigo. El Señor, en esta enseñanza, Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Si tu ojo derecho te hace caer, le está hablando a la persona. No le está diciendo, si tú ves que tu hermano está cayendo en pecado, ¿verdad? Bueno, dale con todo, regáñalo. O sea, cuando el Señor dice que nosotros estemos pendientes los unos a los otros, lo que sí nos dice es que nosotros nos consideremos a nosotros mismos y vayamos y confrontemos el pecado. Pero la radicalidad le toca a cada uno. La radicalidad no le toca al hermano. O sea, tu radicalidad. Lo que quiero decir es que un hermano no puede venir a donde el otro y decirle de forma radical, ¿no? Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro y lo otro y lo otro. ¿A qué me estoy refiriendo? Ojo acá, no quiero que me malinterpreten. Nosotros como hermanos sí podemos exhortarnos, sí podemos juzgar el pecado, sí podemos y sí tenemos el deber de hacerlo. La cosa es la forma. La radicalidad que está presentando Jesús acá es una radicalidad que le toca a uno como persona. Espero que eso se esté entendiendo y no traiga confusiones, porque a veces puedo decir cosas que puede prestarse a malas interpretaciones. Esta radicalidad extrema nos corresponde a nosotros, a cada uno en particular. Yo tengo que velar por mí mismo y velo también por mi hermano. Pero justamente por eso es que Jesús en otro pasaje
dice, tú quieres sacarle la paja al ojo de tu hermano, primero echa de sacar, o sea, primero saca la viga que tienes en tu propio ojo. Porque justamente yo tengo que ver conmigo mismo primero de una manera más radical, antes de acercarme a mi hermano. A eso es lo que estoy, eso es lo que estoy diciendo. Espero que se entienda, ¿no? Ahora, ¿pero puedo ir al hermano? Claro que puedo ir al hermano, pero primero yo tengo que ver cómo estoy, radical, y alejarme del pecado de manera radical. Radical, querido. No es poca cosa. Y tú me dirás, pastor, pero ¿dónde está la gracia acá? ¿Dónde está la gracia? Bueno, ya vamos a ver dónde está la gracia. No te desesperes, ya vamos para allá. Acompáñame todavía aquí a Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, nosotros hemos sido liberados del pecado. Ya tú has sido liberado del pecado. No te ates otra vez, no te esclavices al pecado otra vez. Estás liberado del pecado y te has hecho siervo o esclavo de Dios, porque Dios es tu amo ahora y tú eres su esclavo. Ya no eres esclavo de Satanás, ya no eres esclavo del pecado, eres esclavo de Dios, por amor. Y el fruto que tenemos de esa servidumbre hacia Dios es la santificación, que tiene como fin la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿se acuerdan? Por eso es que tiene como fin la vida eterna. En el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se tiene que pagar con la muerte. Con la muerte se paga el pecado. Lo que quiere decir que si yo peco, en estricto rigor, Dios tiene que fulminarme. Dios tendría que fulminarme. Dios tendría que mandar un rayo del cielo y calcinarme. Dios tendría que abrir la tierra y tragarme. Dios tendría que me caiga un meteorito en la cabeza. Dios tendría que hacer que me muera. O simplemente que yo exhale mi último aliento y caiga al piso desplomado. Ese es en el estricto rigor. Y aquí es donde viene la gracia. El hecho de que eso justamente no pase. El hecho de que no pase quiere decir que estamos justamente en el tiempo de la gracia, pero ya voy a explicar por qué no pasa. Ya voy a explicar por qué, a pesar de que yo peco, el Señor no me fulmina. Eso se llama gracia, pero voy a explicar con más detalles por qué no pasa nada. Porque en estricto rigor, por la ley, yo debería morir por mi pecado. Ahora, el versículo 23 dice, pero la dádiva, lo que Dios da, es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. La vida eterna la tengo a través de Jesucristo. No la tengo a través de mi esfuerzo, sino de lo que Jesucristo hizo en la cruz. En Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo, no fue como el pecado o lo que originó el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, que gracias a Adán entró el pecado en el mundo, murieron los muchos por causa de él, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, que a pesar de que Adán pecó e introdujo el pecado en la vida, la gracia abundó mucho más por causa de Jesucristo.
Porque ante el pecado, el Señor nos trata con gracia. No para que sigamos pecando, sino para que reflexionemos y nos arrepintamos. A ver, vamos a ir desarrollando esto un poco, ¿no? Pero hasta ahora queda muy claro que Dios nos quiere viviendo en santidad. Y eso es importante que lo entendamos. Dios quiere que viva una vida santa. Eso está súper claro. También tiene que quedar muy claro que la paga del pecado es la muerte y que por lo tanto, en estricto rigor, yo debería morir cuando peco. O sea, hace rato que deberíamos estar muertos, todos. ¿Por qué no morimos? Porque hay un elemento importante que se llama gracia, que ya lo vamos a ver. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, no puedo usar la libertad que Dios me dio como ocasión para pecar. No puedo usar la gracia, ese tiempo que Dios me da para que yo reflexione y me arrepienta para seguir pecando, porque mi pensamiento humano, carnal, natural, me dice, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa, querido, sí pasa. Yo empiezo a acumular pecado tras pecado. Y empiezo a acumular, como dice otro versículo de la palabra, empiezo a acumular ira para el día de la ira. Nosotros hemos sido llamados a ser libres del pecado. Pero esa libertad que no me lleve a pecar, que no me lleve a pensar, no pasa nada. Porque la contabilidad de Dios no falla. Y no vaya a ser que yo esté acumulando ira para el día de la ira. Por eso es que no puedo usar esa libertad como ocasión para la carne, sino más bien para amarnos los unos a los otros. En Hechos 10:26 dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez y para siempre por esos pecados. Si ya conocemos que yo no tengo que hacer una cosa y yo de manera intencional, aquí voy a hacer una diferencia entre el pecado que se me sale, entre el pecado que me aborda o con el que lucho todavía, pero que estoy consciente que no debería estar ahí, y otra cosa es pecar porque me da la gana. La motivación es muy diferente, querido. Vamos a suponer, si yo peleo con una persona o discuto con una persona, muy probablemente en el fragor de la discusión, yo puedo decir palabras inadecuadas, puedo decirle cosas inadecuadas a esa persona, porque tal vez las emociones me sobrepasan. Pero si yo después de eso, yo puedo reconocer o entiendo que es parte de mi lucha, y pucha, Señor, perdóname, ¿verdad? No quería, pero fue así. Perdóname y lo reconozco. El Señor me perdona y seguimos. Porque ese pecado el Señor se lo llevó en la cruz. Pero el pecado intencional, donde yo digo, qué cruz ni qué cruz, qué Jesús ni qué Jesús, yo le doy nomás. Y digo o hago lo que yo sé que no tengo que decir o hacer, entonces ese pecado
queda fuera del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Queda fuera. Y tenemos que ir entendiendo estas cosas, ¿ah? Dice, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. O sea, queda la amenaza del juicio. Es una amenaza. No está diciendo que me voy a ir al infierno, pero definitivamente Dios, cuando está en su presencia, hará el balance que él tenga que hacer y definitivamente él al final dirá. Pero yo me tengo que cuidar de no pecar intencionalmente, porque queda fuera del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esto es algo muy importante, porque el Señor se llevó todo el pecado, pero no los que se cometen de manera intencional, a los que yo de manera adrede, yo voy y lo cometo sin importarme lo que Jesús haya hecho en la cruz. Es decir, menospreciando y pisoteando la sangre que él derramó. En el 28 dice, cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión, justamente porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ya empezamos a entender lo que es un poco la vida de santidad, el pecado y la gracia. Porque la gracia, definitivamente, como está en Apocalipsis 2:21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación o de su inmoralidad sexual. Le he dado tiempo. Ese es el tiempo de la gracia. El hecho de que tú peques ahora, o pequemos hoy en día, y veamos que no pasa nada y que vivo mi vida normal como sin nada, no quiere decir que Dios se durmió, no quiere decir que esto es un cuento de hadas, la Biblia, no quiere decir que Dios no te lo contabilizó, que Dios conoce tu corazón y te va a perdonar todo, no importa qué hayas hecho. No quiere decir nada de eso, sino lo que quiere decir es que estás en el tiempo de la gracia que Dios te está dando en su infinita misericordia para que reflexiones, para que te arrepientas y para que regreses al camino de la santidad. Eso es la gracia. El hecho de que el Señor no te consuma de una vez o no nos consuma de una vez se llama gracia. Esa es la gracia, queridos. Esa es la gracia y esa es la santidad.